El objetivo de esta investigación es evaluar cómo el Hogar de Cristo impacta en el desarrollo humano e inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y consumo problemática de sustancias psicoactivas. Antes de presentar los resultados de la investigación, quiero contarles sobre dos aspectos centrales de la metodología. Por un lado, que tomamos el desarrollo humano integral como marco conceptual de la investigación y el uso del enfoque QUIP de evaluación cualitativa. La investigación empezó con un esfuerzo para desarrollar una propuesta metodológica sobre cómo incorporar la espiritualidad a la evaluación de programas sociales. Ese trabajo fue en conjunto con la profesora Séverine Deneulin de la Universidad de Bath. Y nuestra propuesta fue basada en tres fuentes de información. Primero, la examinación del concepto de desarrollo humano integral a partir de la interpretación de 4 encíclicas papales. Segundo, una revisión de la literatura sobre evaluación de impacto. Y tercero, información cualitativa sobre el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo sirvió tanto como una fuente de inspiración como un caso concreto para ejemplificar cómo aplicar nuestra propuesta para una evaluación de impacto integral. Para nuestra propuesta identificamos los siguientes 5 características distintivas de una evaluación de impacto integral. Primero, el foco en la persona entera en sus múltiples dimensiones, el uso de conocimiento y métodos de análisis de múltiples disciplinas, la importancia de comprender los diversos caminos en los procesos de desarrollo y en vez de solo medir el efecto promedio, como se suele hacer en evaluación de impacto, la evaluación de la dimensión espiritual a través del análisis de los cambios en la relación con uno mismo, con otros y con el territorio, y finalmente la relevancia de evaluar el cambio personal en el contexto de la transformación social y comunitaria. Y fue mediante el trabajo en conjunto con mi colega de la Universidad de Bath, conocí el método de evaluación de impacto cualitativa, el QUIP, desarrollado por otro profesor de la misma universidad. Y el QUIP es un enfoque de evaluación de impacto que busca obtener evidencia sobre los efectos causados por una intervención social en base a los testimonios de los beneficiarios. Entonces, en entrevistas y en grupos focales se indaga sobre los cambios ocurridos en distintas dimensiones de la vida desde el momento del primer contacto con el programa. Y luego se deja al entrevistado explicar libremente sobre su percepción sobre las causas de esos cambios. Y para evitar un problema de sesgo de confirmación, nunca se pregunta o hace referencia al programa siendo evaluado. El método QUIP también establece protocolos para la codificación de la información cualitativa recolectada. Entonces, como muestra en este dibujo, en la codificación de los datos se construyen lo que llamamos cadenas causales. Entonces, mediante un proceso inductivo y yendo de adelante para atrás, se identifica cada eslabón de la cadena causal hasta el motor de cambio inicial. En este ejemplo, el cambio mencionado fue una reducción de la frecuencia de consumo de drogas y luego la persona indicó que el motor de ese cambio fue la participación en sesiones grupales. Y luego, al describir ese proceso, hizo referencia a escuchar la experiencia de otros y cómo eso le ayudó a poder vocalizar sus propios sentimientos. Y luego, mediante un proceso deductivo, se clasifican los motores de cambio según el grado de atribución al programa siendo evaluado, eligiendo entre una referencia explícita al programa, una corroboración implícita de la teoría del cambio, un cambio atribuido a otro factor, a no atribuido a ningún factor en particular. Y hubo 3 instancias de trabajo de campo. Primero, empezando a mediados del 2019,
realizamos entrevistas con 18 personas que trabajan en 11 centros barriales de la ciudad de Buenos Aires y otros líderes del Hogar de Cristo. Y usamos esa información para desarrollar una teoría del cambio, que es como una hipótesis inicial sobre los procesos de cambio o transformación en la vida de los participantes. Luego, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, cuando tuvimos que cortarlo por la pandemia, brindamos apoyos a los centros barriales de la ciudad de Buenos Aires en la carga de datos sobre sus participantes en la nueva plataforma desarrollada por el Hogar de Cristo. Y finalmente, durante un mes, al final del 2019, realizamos 36 entrevistas con personas que concurren a los centros barriales de las zonas de Bajo Flores, Barracas y Soldati, y en cada zona también hicimos un grupo focal. Usamos los datos codificados para luego analizar los cambios positivos y negativos nombrados por los entrevistados, los motores de cambio y el grado de atribución de los cambios al Hogar de Cristo. Y resumimos esta información, por ejemplo, en distintos gráficos y cuadros. Y este primer cuadro muestra el estado de cambios positivos nombrados por los entrevistados en las 6 dimensiones de análisis, que son la satisfacción de necesidades básicas, la salud, las relaciones, la situación judicial y ciudadana, la educación y el trabajo. En la columna de entrevistas se presenta la cantidad de entrevistados que mencionaron cada cambio positivo. Y en la columna de respuestas se presenta la cantidad de cadenas causales construidos a partir de esa información. Si las personas mencionan más de una causa de cada cambio, la cantidad de respuestas será mayor que la cantidad de entrevistados. Y este cuadro presenta la cantidad de cambios negativos nombrados en las entrevistas. A primera vista, se muestra claramente que la cantidad de cambios positivos es mucho mayor que la cantidad de cambios negativos, pero es importante resaltar que 14 de los entrevistados nombró al menos un cambio negativo. Y este cuadro resume la información sobre la atribución de los cambios positivos y negativos al Hogar de Cristo. Y la información en la última fila muestra que el 60% de los cambios fueron cambios positivos atribuidos de manera explícita al Hogar de Cristo. Otro 20% fueron cambios positivos atribuidos al Hogar de Cristo, pero de manera implícita, mientras que el 15% fueron cambios atribuidos a otros factores. Y este gráfico muestra la frecuencia de los motores de cambio. Y el más nombrado, presenta la cantidad de veces que cada motor de cambio fue mencionado en la entrevista. Y vemos que el motor de cambio más mencionado es la reducción de consumo de drogas, ¿no? Como factor de cambio en las otras dimensiones. Los 3 factores de cambio vinculados con los centros barriales del Hogar de Cristo más nombrados fueron el rol de crear vínculos con otras entidades estatales o de la sociedad civil, las sesiones grupales o la ayuda de los compañeros y la terapia individual. Luego pasamos a analizar en mayor profundidad cada una de las dimensiones de análisis, empezando con la satisfacción de las necesidades básicas. Y acá en esta dimensión, en cuanto a la alimentación, vemos que 9 de cada 10 entrevistados indicó que había obtenido una mejora en su alimentación desde el momento que empezaron a concurrir al centro barrial. Y esa mejora fue atribuido mayormente a las comidas provistas en los centros barriales, aunque también las personas mencionaron la importancia de la reducción de consumo y la ayuda de comedores comunitarios o de programas de asistencia social pública. En vivienda vemos que la mitad de los entrevistados indicó que había logrado una mejora en su situación habitacional temporaria.
o sea, que refería generalmente a tener acceso a un espacio donde vivir en un dispositivo del Hogar de Cristo. Y 3 de cada 10 personas había logrado una solución habitacional más de largo plazo, como conseguir un subsidio habitacional estatal y poder alquilar su propia vivienda. En la dimensión de salud, los cambios positivos más mencionados fueron las mejoras en el cuidado personal, que fueron atribuidos mayormente al tener acceso a duchas y espacios para higienizarse en los centros barriales, y también fue atribuido a la reducción en el consumo de sustancias o también en la mejora en la autoestima. Los siguientes cambios positivos más importantes en esta dimensión fueron las mejoras en la atención médica y en el conocimiento sobre la salud. Y estos cambios fueron mayormente atribuidos a este rol de los centros barriales en hacer contacto con los hospitales y centros de salud públicos. Un resultado relevante es que pocos entrevistados hablaron de una mejora en su estado de salud y 1 de cada 10 personas habló de cambios negativos en la salud, o un aumento de peso, o de cansancio, o de estrés. Y este resultado, que es como un poco sorprendente, tomando en cuenta la gran reducción en el consumo de sustancias, nos parece que tiene que ver con el hecho de que cuando las personas están en el consumo, sus problemas de salud están tapados por la adicción. Solo al salir del consumo empiezan a reconocer estos problemas. Y esto uno podría decir que puede considerarse una debilidad de hacer una evaluación de impacto basado en la percepción de los beneficiarios, porque no tenemos información objetiva sobre los cambios en el estado de salud. Luego, también dentro de la dimensión de salud, encontramos evidencia de una fuerte reducción en el consumo de sustancias. De hecho, todos los entrevistados, salvo una persona, indicó que o había reducido la frecuencia de su consumo o directamente había dejado de consumir sustancias, drogas, desde el momento que empezaron a concurrir al centro barrial. Y los motores de cambio más nombrados en este aspecto son los grupos terapéuticos, la terapia individual y esta idea de recibir contención y acompañamiento en los centros barriales. La inserción territorial de los centros barriales y la libertad son 2 aspectos valorados por los participantes que también parecen contribuir en el proceso de reducción del consumo. Ahora vamos a escuchar la conversación de un grupo focal sobre cómo diferencian en este aspecto los centros barriales del Hogar de Cristo de otras propuestas terapéuticas. Te comento que esas son comunidades. Son comunidades y además son más estrictas. Ajá. Eso es lo que es todo cerrado y no es como el Hogar de Cristo que tener las puertas abiertas. Eso lo decidís vos si te querés ir o no. Sí, pero tenés opciones como, por ejemplo, el compañero que dijo de ir a ver a la hija cuando recién nacida, si él le pasaría eso en este momento, él le dan el permiso y se va. En comunidades son distintas, son muy estrictos, estás 2 meses sin salir y sin comunicarte, ¿o no? Sí, y acá lo que funcionó es que me dan la misma libertad que yo puedo tener en la calle. Yo la primera internación tuve 2 meses internado sin fumar un cigarrillo. Cuando me dieron la visita para ir a ver a mi familia, lo primero que iba yendo al colectivo fumando un cigarrillo. Cuando llegué a mi casa, me fumé un porro. Y después no volví directamente a la naranja. Y acá salgo, veo todo, me agarra abstinencia, pero asumé que estoy. Claro. Capaz que a cada 2 o 3 meses, como puedo pasar largo y no pasa nada. La misma libertad que tengo en la calle la tengo acá. Claro. Lo mismo que voy a vivir en la calle lo estoy viviendo acá. Eso es lo bueno. Claro. Tú estás en otro lado, no te dejas ver la tele, por el noticiero, por las cosas noticieras. Claro. Lo que pasa es que acá ves la realidad de la de afuera. Eso es lo que te hace ver el hogar. Te hace ver la realidad de afuera de cómo
están viviendo los chicos que están en consumo y más que nada para que te refleje que nosotros estábamos así antes, ¿no? Y ahí está el verdadero tratamiento de que esté uno si quiere ir y tomar la decisión de ir a consumir con él o dejarse llevar, más que nada. Después se te hace una costumbre. Hoy en día yo miro así cuando consumen y es una costumbre. Yo lo veo que es normal, me da pena más que nada porque se están arruinando la vida, ¿viste? Pero bueno, eso está en uno, es mucho más distinto. Esta conversación sugiere que la cercanía de los centros barriales a las zonas de mayor incidencia de consumo de drogas, como las villas, puede considerarse un factor que favorece el proceso de salida del consumo, un resultado que contrasta con las conclusiones de algunos otros autores. Y voy a volver al tema del consumo ahora cuando pasamos a la dimensión de relaciones. En la dimensión de relaciones encontramos evidencia de cambios positivos en la relación con uno mismo, con otros y con la comunidad. Primero, los cambios positivos más nombrados en la relación con uno mismo son mejores en la autoestima, mejor en la capacidad de expresarse, en la capacidad para gobernar la vida. Y en la relación con otros, los cambios más nombrados fueron mejores en la relación con personas en el entorno, mejores en la relación con los familiares y aumento de confianza en otras personas. Y en cuanto a la relación con la comunidad, encontramos que la mitad de los entrevistados indicó que había mejorado su relación con el vecindario. Por otro lado, 1 de cada 5 personas indicó que había empezado a evitar el barrio desde que había iniciado el vínculo con el Hogar de Cristo, y lo interesante que algunas personas consideraron un cambio positivo y otros un cambio negativo. Y los relatos pusieron en evidencia la interconexión entre las distintas formas de relación y los caminos de recuperación. Este proceso parece ser provocado tanto por procesos más externos, como la creación de un entorno de confianza, la creación de vínculos afectivos, que produce una mejora en la capacidad de expresarse, y eso influye en el proceso de reducción del consumo. En otros casos, el cambio parece ser más provocado por cambios más introspectivos, como tener tiempo para pensar, estar en la naturaleza, orar, que luego desencadenan en la reducción del consumo. La reducción del consumo, como se muestra en esta imagen, a su vez actúa como un motor de cambio en la mejora o la reconstrucción de vínculos con la familia y con el vecindario. Entonces, creo que esta dimensión relacional, y podemos decir también espiritual, capta el elemento central de los centros barriales del Hogar de Cristo. Si bien todos los centros barriales incorporan actividades religiosas como una oración al final de las sesiones grupales, la bendición de la mesa, misas, peregrinaciones, la importancia de la espiritualidad en el abordaje del Hogar de Cristo no se limita a esas prácticas religiosas. De hecho, creo que no es lo más importante. Lo central es la transformación de las relaciones mediante la creación de un entorno que favorece la construcción de vínculos y la transformación individual. Ahora pasamos a las últimas 2 dimensiones de educación y trabajo. En la dimensión de educación, si bien encontramos que 9 de cada 10 entrevistados habló de alguna mejora en su educación desde el momento que empezó a concurrir al centro barrial, los cambios más nombrados eran el aumento en el interés en estudiar o mejoras en las habilidades laborales. Solo 1 de cada 5 personas indicó que había empezado a participar en actividades educativas formales. En la dimensión de trabajo y situación económica, nuevamente, 3 de cada 4 entrevistados habló de alguna mejora en la dimensión de trabajo.
Pero los cambios más nombrados fueron mejoras en la situación económica, que fue atribuido generalmente al recibir recursos económicos de los centros barriales o de un programa de asistencia social pública, y el aumento en el interés en trabajar. Solamente 1 de cada 4 personas habló de la experiencia de trabajar o de haber obtenido un empleo asalariado. Además, tanto en educación como en la dimensión de trabajo, fueron menos prevalentes las mejoras, los cambios positivos entre las mujeres que entre los hombres. Además, la falta de experiencia laboral y la dificultad en conseguir un empleo asalariado fueron mencionados reiteradas veces en las entrevistas. Entonces, ya llegando al final, en conjunto, los resultados de la investigación muestran el impacto positivo de los centros barriales en la vida de las personas que ellos acompañan. No obstante, para poner los resultados tan contundentes en perspectiva, es importante tomar en cuenta que las personas que concurren a los centros barriales del Hogar de Cristo llegan en situación de vulnerabilidad extrema. El análisis de la base de datos presentado en el documento de las personas que concurren a los centros barriales del Hogar de Cristo muestra que en el momento de iniciar el vínculo con el centro barrial, 1 de cada 4 personas vivían en situación de calle. 9 de cada 10 no había completado el nivel secundario. 8 de cada 10 vivía en villa o asentamiento y más de la mitad consumía más de una droga. Además, información sobre la situación de acompañamiento actual de las personas incluidas en nuestra base de datos indica que 1/3 dejó de concurrir al centro barrial y 80% de ellos abandonó el programa antes de completar el 3er año. Que tomando en cuenta que estos procesos de salida de consumo son procesos muy largos, sugiere que algunas de esas personas abandonaron el proceso sin terminarla. Y además, cuando comparamos las características de las personas que dejaron de concurrir con los otros dos grupos, encontramos evidencia de un mayor nivel de vulnerabilidad social en ese grupo. Por ejemplo, en ese grupo, el 41% de las personas inicialmente vivían en situación de calle. Este resultado sugiere que una proporción no menor de personas que concurren a los centros barriales dejan de concurrir al hogar antes de completar el proceso. También muestra la vital importancia de redoblar los esfuerzos para crear una base de datos que permite hacer un mejor seguimiento de las trayectorias de las personas que concurren a los centros barriales. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esta investigación mirando hacia el futuro? Creo que primero se presenta clara evidencia de la efectividad del abordaje integral propuesto por el Hogar de Cristo, dando sustento a la conveniencia de intensificar el respaldo provisto por el sector público y identificar nuevas formas de acción en conjunto mirando hacia el futuro. Luego queda en evidencia también la necesidad de desarrollar propuestas específicas de acompañamiento para las mujeres, especialmente en educación y trabajo, y de ofrecerles mejores espacios donde ellas y sus hijos pueden albergarse. Además, falta avanzar en el diseño de políticas de empleo que tomen en cuenta las trayectorias de vida de los jóvenes acompañados por el Hogar de Cristo, como emprendimientos productivos y cooperativas con fines sociales. Y finalmente, la mirada integral aplicada en esta investigación pone de manifiesto la interconexión entre las múltiples dimensiones de la vida y la necesidad de desarrollar políticas de prevención y tratamiento de las adicciones y también en otras formas de acompañamiento a las familias que viven en los barrios populares que actúan simultáneamente sobre las dimensiones educativas, ocupacionales, sanitarias y relacionales.
Muchas gracias.